Hoy en día, muchas personas consideran que dormir es una pérdida de tiempo, pero numerosos estudios confirman que es crítico un mínimo número de horas por noche para poder mantener nuestra salud física y mental. Tan solo 2 o 3 horas menos de sueño por cada noche en tan solo un corto tiempo como una semana es capaz de reducir considerablemente el rendimiento, el humor, el estado de alerta e incluso el metabolismo en una persona. Un estudio desarrollado con jóvenes voluntarios sanos, quienes se sometieron a dormir tan solo 4 horas durante 6 noches, confirmó que en estos jóvenes cayó en un 33% la producción de insulina y la capacidad de asimilar la glucosa, siendo estos los primeros síntomas de una diabetes. Además, se aumentó la presión arterial, la concentración mental se vio disminuida, los niveles de cortisol aumentaron por la tarde y por la noche, algo que fisiológicamente solo sucede en las mañanas. La función de la glándula tiroides se vio aumentada, estimulando la ganancia de peso. Debemos entender que todos contamos con un reloj biológico interno, ubicado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Pero como todo reloj, en ocasiones se desajusta y necesita de señales ambientales para poderse sincronizar nuevamente con el ciclo externo que dura 24 horas, el ciclo día-noche. La señal más importante es la luz, principalmente la luz del sol que llega al núcleo a través de nuestros ojos, sincronizando nuestro reloj interno con el ciclo día y noche externo. A través de la historia, el hombre ha venido disminuyendo las horas de oscuridad y de sueño, inicialmente con el descubrimiento del fuego, pero el factor fundamental se dio con la invención de la bombilla, lo que le permitió al hombre crear días de manera artificial, incluso estando de noche. Esto logró desvincular nuestro reloj biológico con el ciclo natural, siendo el factor principal de los problemas con el sueño. El reloj circadiano utiliza principalmente dos hormonas para controlar el sueño. La primera es la melatonina, una hormona que se utiliza para producir sueño y que su producción comienza a suceder en el momento en que se va la luz, al llegar la noche, porque ésta se produce en la oscuridad, para luego descender su concentración cuando llega la luz en horas de la mañana. La segunda hormona es el cortisol. Esta es la hormona que comienza a producirse principalmente en la mañana justo antes de despertarnos, que su función es activarnos para las actividades diarias, además de dificultar el sueño, y comienza a disminuir su concentración en sangre por la noche cuando se va la luz. Esto hace que el trabajador nocturno que se va a dormir apenas a las 9 de la mañana tenga un sueño de menor duración, de menor profundidad y mucho menos reparador que un sueño nocturno. Existen principalmente 3 alteraciones circadianas del sueño. La primera es un retraso de fase. Las personas con esta alteración van a tener retrasadas, por lo menos en su reloj interno, unas 2 horas para el inicio de su sueño, tomando como hora base las 11 de la noche. Las personas que sufren de esta alteración van a presentar dificultad para dormir o insomnio hasta aproximadamente las 12 o 1 de la mañana. Y si necesitan despertarse a las 6, por ejemplo, para ir a estudiar y trabajar, van a tener grandes dificultades para poder hacerlo. La segunda alteración es un avance de fase. A diferencia de la alteración anterior, las personas que sufren de esta alteración tienen adelantada su hora de sueño en su reloj biológico, presentando somnolencia en horas muy tempranas y luego despertando muy temprano en la madrugada. Las personas que sufren de esta alteración principalmente son los ancianos. Por último, tenemos los trastornos circadianos debidos a condiciones médicas. Como ejemplo tenemos la enfermedad del Alzheimer, donde hay una degeneración de las neuronas del núcleo supraquiasmático. Recordemos que este núcleo es el que sincroniza nuestro reloj interno. Por otro lado tenemos la enfermedad del Parkinson, donde hay una degradación de las neuronas dopaminérgicas. En ambos casos se resulta prácticamente imposible exponer al paciente o a la persona a los sincronizadores externos, como la luz del sol,
hay una dificultad para cumplir con las rutinas, con los horarios de las comidas, hay un menor contacto social, todo ello produciendo problemas con el sueño. Aproximadamente el 80% de los pacientes que padecen de depresión manifiestan problemas para conciliar el sueño. Esto se puede explicar porque en la depresión hay una disminución considerable de la serotonina, un neurotransmisor importantísimo y necesario para producir melatonina. Recuerden que esta es la hormona que produce el sueño. Esto se traduce en despertares más constantes, disminución del tiempo total de sueño, insomnio. Y ahora lo que todos estábamos esperando, consejos generales para un buen dormir. El primer consejo, regulariza tus hábitos de vida. Dormir todos los días a la misma hora y levantarse todos los días a la misma hora ayuda al cerebro a acostumbrarse y a sincronizar su reloj interno, contribuyendo en gran medida a conciliar el sueño. Segundo consejo, utiliza una rutina diaria para antes de dormir. Ya sea leer un libro, ya sea pasear a tu perro, ya sea escuchar música relajante. Aunque son actividades sencillas, cada una de ellas le avisa a tu cerebro que se aproxima la hora de dormir, ayudándote a dormir mejor. Tercer consejo, mantén tu habitación totalmente oscura o utiliza un antifaz para producir oscuridad. Recuerda que la oscuridad le indica al cerebro que llegó la hora de dormir y es en la oscuridad donde se produce la melatonina, hormona que te va a producir un muy buen sueño. Cuarto, mantén tu habitación en silencio. De no ser posible, utiliza tapones para los oídos. Mantener la televisión o la radio encendida durante la noche te va a producir un mayor número de despertares y un sueño menos profundo. De ser necesario, cambia tus ventanas para evitar que el ruido de la calle ingrese a tu habitación. Quinto, mantén tu habitación fresca. La pérdida de calor en el cuerpo induce el inicio del sueño. Esto te va a ayudar a que puedas dormir mucho mejor. Sexto, utiliza la cama solo para dormir. Si tienes la costumbre de irte a comer, de ver la televisión, de chatear, de trabajar o estudiar en tu cama, cuando llegue la hora de dormir vas a condicionar a tu cerebro a este tipo de cosas y no vas a poder conciliar el sueño. Séptimo, tomar un baño caliente por lo menos 90 minutos antes de irse a dormir. Recordemos que la pérdida de calor por parte del cuerpo induce el sueño, siendo esta medida tan efectiva como los medicamentos. Octavo, exponte regularmente a la luz del sol y haz ejercicio de la misma manera. Recuerda que la luz solar, la luz ambiental, es el principal sincronizador de nuestro reloj interno. Es importantísimo que nuestro reloj interno esté sincronizado con el ciclo día-noche externo. Con esta medida tendrás una noche plácida de sueño. Y por último, evita antes de dormir la cafeína. Aunque no te presente problemas para conciliar el sueño, tomar café antes de dormir te va a producir un sueño más superficial y va a dificultar tu descanso. Evita fumar antes de ir a dormir. La nicotina también es estimulante, va a dificultarte el sueño. Evita el alcohol antes de dormir. Aunque el alcohol puede producir cierta somnolencia, te va a producir un sueño más ligero y más fragmentado y no te va a dejar descansar.